arañando las 400.000 toneladas en 1919. Brasil, que había disfrutado del virtual monopoly del caucho, solo abastecía la octava parte del consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compra en el extranjero más de la mitad del caucho que necesita. ¿Qué había ocurrido? Allá por 1873, Henry Wickham, un inglés que poseía bosques de caucho en el río Tapajós y era conocido por sus manías de botánico, había enviado dibujos y hojas del árbol de la goma al director del jardín de Kew en Londres. Recibió la orden de obtener una buena cantidad de semillas, las pepitas que el Hevea brasiliensis alberga en sus frutos amarillos. Había que sacarlas de contrabando porque Brasil castigaba severamente la evasión de semillas y no era fácil. Las autoridades revisaban con pelos y señales los barcos. Entonces, como por encanto, un buque de la Inman Line se inventó 2.000 kilómetros más de lo habitual hacia el interior de Brasil. Al regreso, Henry Wickham aparecía entre sus tripulantes. Había elegido las mejores semillas después de poner los frutos a secar en una aldea indígena, y las traía dentro de un camarote clausurado, envueltas en hojas de plátano y suspendidas por cuerdas en el aire para que no los alcanzaran las ratas a bordo. Todo el resto del barco iba vacío. En Belén do Pará, frente a la desembocadura del río, Wickham invitó a las autoridades a un gran banquete. El inglés tenía fama de chiflado. Se sabía en toda la Amazonia que coleccionaba orquídeas. Se explicó que llevaba por encargo del rey de Inglaterra una serie de bulbos de orquídeas raras para el jardín de Kew. Como eran plantas muy delicadas, explicó, las tenía en un gabinete herméticamente cerrado a una temperatura especial. Si lo abría, se arruinaban las flores. Así las semillas llegaron intactas a los muelles de Liverpool. 40 años más tarde, los ingleses invadían el mercado mundial con el caucho malayo. Las plantaciones asiáticas, racionalmente organizadas a partir de los brotes verdes de Kew, desbancaron sin dificultad la producción extractiva de Brasil. La prosperidad amazónica se hizo humo. La selva volvió a cerrarse sobre sí misma. Los cazadores de fortunas emigraron hacia otras comarcas. El lujoso campamento se desintegró. Quedaron sobreviviendo como podían los trabajadores que habían sido acarreados desde muy lejos para ser puestos al servicio de la aventura ajena, incluso para el propio Brasil, que no había hecho otra cosa que responder a los cantos de sirena de la demanda mundial de materia prima, pero sin participar en los más mínimo en el verdadero negocio del caucho. La financiación, la comercialización, la industrialización, la distribución, y la sirena se quedó muda hasta que durante la Segunda Guerra Mundial el caucho de la Amazonia brasileña cobró un nuevo empuje transitorio. Los japoneses habían ocupado la Malasia y las potencias aliadas necesitaban desesperadamente abastecerse de goma. También la selva peruana fue sacudida en aquellos años 40 por las urgencias del caucho. En Brasil, la llamada Batalla del Caucho movilizó nuevamente a los campesinos del Nordeste. Según una denuncia formulada en el Congreso, cuando la batalla terminó, esta vez fueron 50.000 los muertos que derrotados por las pestes y el hambre quedaron pudriéndose entre los cerigales. Los plantadores de cacao encendían sus cigarros con billetes de 500.000 reis. Venezuela se identificó con el cacao, planta originaria de América. Durante largo tiempo los venezolanos habíamos sido hechos para vender cacao y distribuir en nuestro suelo las baratijas del exterior, dice Ranger. Los oligarcas del cacao, más los usureros y los comerciantes, integraban una santísima trinidad del atraso. Junto con el cacao, formando parte de su cortejo, coexistían la ganadería de los llanos, el añil, el azúcar, el tabaco y también algunas minas. Pero Gran Cacao fue el nombre con que el pueblo bautizó acertadamente a la oligarquía esclavista de Caracas.
a costa del trabajo de los negros.